damos la bienvenida al OITRAF, al Observatorio del Trabajo y del Futuro, a cargo de Diego Lorca. Bienvenido, Diego, a la columna del día de hoy. Vamos a hablar de trabajo en Latinoamérica. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día, ¿cómo andan? Hola Sol, hola Emilia. Nos hablas desde el más allá por acá, pero no sé cómo si la comunidad... ¿Cómo Escucha escucha la comunidad? medio pastor, Hola. así. Claro, se Hola. escucha como si estuvieran en el ¿cómo se dice? En el más allá. En el más allá. Desde Sí. el más allá. Y es que estoy mucho más allá que ustedes. Mucho más allá. Está en el mucho más 1.000 allá. kilómetros más allá o más acá desde mi Depende, punto claro, de... depende de donde se lo mire. ¿Qué Claro. dice ¿Cómo la andan ahí? comunidad? ¿Sigo desde el más allá o estoy más cerca? Y no, seguís desde el más allá, y por ahí le vamos a preguntar a la Bueno. comunidad. Como A ver. escucha. Mientras tanto voy a decir, me gusta, Gustavo, lo que planteas. A ver. Vamos a armar un crowdfunding para ir a ver al Indio en diciembre. Oh. Claro. Si nos vamos a endeudar, endeudémonos Pero para sí, cosas lindas. con gusto. Total, ya no vamos a poder pagar nada. Igual acordate que el indio la tiene tan clara que en un momento te deja pasar gratis. Claro, por lo menos endeudémonos para el bienestar espiritual, ¿viste? No solo para estar comiendo, para pagar la luz, el gas, el internet, Claro. etcétera. Ahí estás muy bien, se te escucha muy bien, Lorca. Bienvenido entonces. Genial, entonces, porque hemos tenido un par de inconvenientes y vamos a tener que recortar un poco la columna. Sí. Teníamos una columna larga como la cordillera de los Andes que atraviesa toda nuestra Latinoamérica, pero la vamos a dejar un poquito más cortita que de costumbre. Bien. Como siempre, vamos a hablar como en dos momentos. Vamos a presentar un poco la estructura laboral de América Latina, algunas cuestiones muy generales. Han habido mucha información reciente, por eso es que hay abundante información. Vamos a tratar de resumirla. Y en un segundo momento también de la columna vamos a hablar del último informe que sacó el Banco Mundial sobre inteligencia artificial y trabajo en América Latina, un poco para justamente debatir y analizar cómo está el empleo en esta nueva fase del capitalismo financiero y digital. ¿Les parece? Metele que son pasteles porque ya está tocando el timbre el entrevistado, así que metele, dale. Dale. Tweet. Bueno, vamos a entonces a dar datos muy macros. Claro. General del último informe de la OIT, que trajimos unos datos que son alarmantes, obviamente desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista de la economía global. Y para que ustedes sepan, 6 de cada 10 trabajadores y 4 de cada 5 empresas trabajan en la actividad económica informal. O sea que miren lo que es el panorama mundial, ¿no? 6 de cada 10 trabajadores son informales y 4 de cada 5 empresas operan en la informalidad. En ese mundo nos encontramos, en un mundo con un crecimiento económico muy frágil y muy debilitado, sobre todo por las crecientes tensiones geopolíticas, ¿no? Los conflictos bélicos que tan bien han analizado siempre en este programa, y por las tensiones geopolíticas y por esa misma incertidumbre e inestabilidad económica. Además, también hay que decir que a nivel mundial ha habido un aumento de la productividad que no se refleja, obviamente, como es de esperar para los que hacemos un análisis un poco más materialista, histórico, no se refleja con el crecimiento del empleo, ¿no? Al mayor aumento de la productividad, esto es, en los últimos 10 años la productividad aumentó un 20% aproximadamente, mientras que el empleo aumentó solamente un 12%. Entonces vemos cómo, mientras se va incorporando tecnología de esta nueva fase digital para aumentar o para achicar los tiempos sociales de producción, van quedando relegadas cada vez mayores cantidades de trabajadores en el mundo. Actualmente eso está siendo obviamente una problemática con casi, imaginémonos que hay casi 450 millones de desocupados y el déficit de empleos sigue creciendo. Hay 7 millones de empleos este año, en este 2025, que ya fueron reemplazados también por los procesos de digitalización y automatización. Esos no vuelven más. Claro, sí, no vuelven más, ¿no? Ya dice la teoría económica que la cantidad de empleo siempre depende de la cantidad de medios de producción disponibles. Lo que sucede en esta fase es que la inteligencia artificial, la automatización, la robotización han aumentado exponencialmente la productividad y están en proceso de seguir haciéndolo.
y eso nos deja relegados sobre todo a los trabajadores poco calificados que terminan teniendo, como siempre decimos, trabajo de muy poca remuneración y muy susceptible a ser automatizado. América Latina, obviamente que, bueno, y el último dato a nivel global que plantea el informe de la OIT sobre las tendencias globales para el empleo en 2025 tiene que ver con, como siempre nos joden patria, con la distribución del salario a nivel global que cayó en el último año un 1.5% y que eso representa $1 billón de transferencia del bolsillo de los trabajadores al bolsillo de los grandes empresarios. Lo vemos en el mundo, lo vemos en América Latina, lo vemos en Argentina, cómo cada vez los trabajadores tenemos menos poder de compra, menos poder adquisitivo, y en la otra punta de la distribución del ingreso vemos cómo esta nueva aristocracia financiera y tecnológica, los Zuckerberg, los Musk, los Bezos, Jack Ma, etcétera, 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 tienen cada vez acumulado y concentrado más capitales en su control y en su poder. América Latina obviamente no se queda exenta de esta situación. Hay que recordar siempre, siempre, siempre que América Latina tiene una historia, ¿no?, de 5 siglos igual, diría León Gieco, no tan igual, pero 5 siglos de dominación imperial y colonial que nos han posicionado en un lugar de productores de materia prima barata y solamente una política económica extractivista que los recursos naturales se van a los grandes centros de poder económico y nos dejan a nosotros tierra arrasada y trabajos muy precarios y con baja remuneración. Esa historia de América Latina nos lleva a la situación actual, que es, si bien es actual, obviamente que también es histórica, que tiene que ver con los altos grados de informalidad laboral. En el mundo, como decíamos recién, el 60% de los trabajadores son informales. En África, por ejemplo, el 85% de los trabajadores son informales y en América Latina el 48% de los empleos son informales. Y esto obviamente que nos sitúa en una precariedad o, como le dice la OIT, hay poco trabajo decente. Entonces, en esa situación, los más perjudicados siempre, siempre, obviamente en esta nueva fase están siendo los jóvenes y las mujeres. Los jóvenes con una tasa de desocupación del 20%, que es altísima, ¿no? Porque son los, antes uno terminaba la secundaria y se insertaba en el mercado laboral, y ahora esa inserción en el mercado laboral viene retrasada justamente por el cambio en el sistema de producción. Eso es, quería mostrar algunos datos sobre la productividad, es otro de los elementos fundamentales. Cuando uno analiza esta historia económica argentina, también hay que analizar que la baja productividad es una de las responsables de que no haya puestos bien remunerados, puestos de trabajo formales, ¿no? Y esa baja productividad o productividad estancada es también un elemento estructural e histórico de nuestras economías regionales. Eso un poco para no meternos más en lo que tiene que ver, ¿no?, con el desempleo en América Latina, es del 7% aproximadamente, es un desempleo relativamente bajo, pero cuando uno suma el desempleo, la informalidad laboral, la formalidad con salario de pobreza, etcétera, entonces uno ve lo que siente todos los días, ¿no? O cuando charla con cualquiera en la calle, que la situación está cada vez peor. Diego, y ahí está bueno esto que traes, ¿no? Porque un poco pensando en que las categorías con las que se vienen midiendo las economías para la clase trabajadora, entonces habría que repensarlas, ¿no? Porque también cuando vos hablas de informalidad, viste que hay como un imaginario donde la informalidad tiene que ver quizás con la economía popular, y en realidad lo que tiene que ver con la informalidad es todo lo que no está o no alcanza la regulación del Estado, ¿no? Entonces eso nos habla de otras tendencias y otros negocios que no estarían circulando por los carriles de la economía como tradicionalmente la concebimos. Y que obviamente que dañan a las economías. Recién también decíamos, claro, a mí me sorprendió cuando veo el informe de la OIT, también plantea que 4 de cada 5 empresas en el mundo trabajan en una actividad informal. Claro. Entonces, cuando vos ves, se me vino Maslatón, nada que ver, Maslatón, pero cuando él dice Barrani,
todo running, todo en negro, toda economía en negro. Bueno, tiene que ver un poco con eso, ¿no? De saltearse las regulaciones del Estado, pero finalmente saltarse las mediaciones que posibilitan que los trabajadores tengamos derechos laborales, derechos sindicales, derechos políticos y finalmente derechos económicos a una retribución justa, porque hoy lo que se está viendo es que un empleo no te garantiza tu supervivencia. Necesitas 2 trabajos, 3 trabajos, y necesitas 2 o 3 trabajos para garantizarte tu supervivencia individual. Ni siquiera hablemos de las familias, ¿no? Que terminan, deciden ustedes, totalmente endeudadas. Entonces, está bueno esto que trae sobre las categorías y también está bueno de poder discutir la distribución de la riqueza, ¿no? Porque está claro que esta fase digital y financiera del capitalismo va a traer más problemas para la clase trabajadora. Estamos ante un hito histórico, la posibilidad de dejar de trabajar entre un montón de comillas. Bien, nosotros sabemos que nunca vamos a dejar de trabajar, pero sí entendemos, y ya lo decía Keynes en 1930, que a esta altura nosotros tendríamos que estar trabajando 2 horas para garantizarnos nuestro salario, que es igual a nuestras condiciones de vida. Y sin embargo, no es lo que... En los deberíamos, en los posibles, me parece importante recuperar que ninguno de esos derechos de mediación institucional, de reconocimiento básicamente de derechos laborales y sociales en general, han sido dádiva de la clase dominante, han sido todos productos de lucha, organización, victoria, derrota, lucha, organización, digo, lo mismo en las nuevas condiciones de la fase digital del capitalismo, tendrá que ocurrir si queremos que cambie el rumbo del plan diseñado por la aristocracia financiera y tecnológica en el mundo. Serán nuevos formatos, nuevas mediaciones, sí, seguro, porque responden al momento, a la situación, pero nunca, jamás el opresor nos ha regalado absolutamente nada. Es necesario saber con quién discutimos, es necesario conocer cómo funciona para tomar decisiones en el campo del pueblo, ¿no? Digo, sí, no es la fábrica, pero hay una mediación que podemos ocupar, hay un territorio que podemos ocupar, que puede servir de espacio de organización, ¿no te parece? No, sí, tal cual. En este caso, obviamente que el análisis es económico y es un poco más estructural, pero cuando uno le pone esa dinámica finalmente de la lucha de clases, ¿no? Obviamente que nada en la historia de la clase trabajadora se consiguió solo por una ley o en un escritorio o, como decías bien vos, Sol, por buena voluntad de los trabajadores. Siempre hubo que arrancárselo con luchas, con muertes, con compañeros que hoy no están, pero que sí forman parte de los derechos sociales que tenemos y que cada vez estamos perdiendo a una velocidad que no terminamos de ser conscientes. Dentro de las nuevas formas de trabajo y de las nuevas formas de organización política de la clase trabajadora en el mundo, obviamente que hay una batalla subjetiva por la interpretación de las nuevas formas de trabajo y ahí me parece que ellos están haciendo, cuando me refiero a ellos, me refiero a los dueños del mundo, ¿no? A la aristocracia financiera y tecnológica, están haciendo un trabajo muy fino, muy agudo, muy preciso sobre las conciencias en general que nos terminan haciendo creer que trabajando en una plataforma somos nuestros propios jefes o que ser freelancer tiene que ver con tener más grados de libertad, ¿no? Totalmente, digo, clarísimo, me parece que está bueno, ¿no? Esto, cómo los datos van corroborando estos nuevos cambios, estos que hay que mirar también porque transforman las formas de organizarnos. Así que te agradecemos muchísimo por el trabajo, como siempre, del Observatorio del Trabajo del Futuro, a todo el equipo que sabemos que trabaja mucho y siempre aporta, obviamente, en esta asociación virtuosa que tenemos con Nodal. Diego Lorca, analista de Nodal, te agradecemos mucho, Diego, y hasta la próxima, obvio. Bueno, hasta la próxima, nos vemos, los dejo con el entrevistado y nada, saludos, siempre un orgullo participar de estas columnas porque el nivel de entrevistados que tienen en Nodal no lo tiene cualquier programa, así que felicitaciones porque vienen haciendo un gran trabajo
y nos vemos en la próxima. Qué suerte tenés, Diego Lorca, de ser parte de esta familia de Nodal, este equipo de trabajo permanente.